Hola y bienvenidos a la reunión con el doctor del Centro Cardíaco y Vascular de Cottage presentando al doctor Alejandro García Revilla. Yo soy Salvador Robledo, gerente del programa de servicio de la comunidad del Centro Cottage para la salud de la población. Antes de comenzar, me gustaría revisar algunos detalles para mejorar su experiencia durante este webinario. Es ahora mi gran placer presentarles al doctor Alejandro García Revilla, quien es un cardiólogo certificado por el Consejo Médico y ha sido parte del personal médico del Hospital Cottage desde el año 2000. Él nació y se crió en Lima, Perú, donde él fue a la Universidad Médica y se entrenó como cardiólogo clínico. Después de emigrar a los Estados Unidos en 1990, él continuó entrenándose en la clínica de Cleveland, en SUNY, Downstate, en Brooklyn, en Nueva York, y en el Hospital de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York. En el año 1998 se mudó con su familia a California y desde entonces ha estado practicando cardiología y cardiología de intervención. Su enfoque es en la cardiología preventiva y la educación de la comunidad para mantener buenos hábitos de salud para evitar la ocurrencia de las devastadoras enfermedades cardiovasculares. Por favor, únanse a mí para darle una gran bienvenida. Muchas gracias, Salvador, por la merecida presentación. Como dijo Salvador, soy el doctor Alejandro García. Soy cardiólogo de formación en el Perú y entrenado en Estados Unidos, y mi subespecialidad es la cardiología intervencionista, lo cual practiqué hasta hace un año, por 25 años, acá en California. Soy miembro del staff del Hospital Cottage Hospital acá en Santa Bárbara desde el año 2000 y cuando dejé de hacer cardiología intervencionista me he dedicado a hacer trabajo clínico y también bastante educación médica, y por ese motivo y gracias a la invitación del Hospital Cottage estamos hoy día para compartir durante los siguientes 30 minutos algunos temas sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación relativo a esta presentación, ¿no? El día de mañana se celebra en el mundo el Día Mundial del Corazón. Esto está auspiciado por la Federación Mundial del Corazón. Y justamente nos ha caído de perillas esta presentación para incidir en la importancia de que la población en general conozca cuáles son los riesgos que tiene cualquier persona para desarrollar enfermedad del corazón a lo largo de su vida. El tema principal de esta campaña es, como lo dice acá, vencer las enfermedades cardiovasculares. Es algo que le importa a todos los corazones que laten, sea obviamente el de un paciente o el de su entorno familiar. Las enfermedades cardiovasculares son devastadoras, pueden producir la muerte, y también si uno sobrevive a un evento agudo, van a tener probabilidades de tener morbilidad en el futuro. Pido disculpas porque este es el único slide que es en inglés, pero básicamente es para enfatizar el peligro de las enfermedades cardiovasculares en el mundo. Es la causa número 1 de muerte en el mundo. Son 18 millones de personas que mueren cada año con enfermedades cardiovasculares, que más o menos es la tercera parte de todas las muertes en el mundo, y muchas de ellas ocurren en países de bajo o mediano ingreso, como los países del tercer mundo, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número 1 de mortalidad, seguida por el cáncer. En el tercer lugar está el COVID a partir del año pasado, y luego otro tipo de enfermedades. Y las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si nosotros somos capaces de identificar los factores de riesgo para que ocurran estas enfermedades. Algunas están listados acá y ese va a ser básicamente el desarrollo de esta presentación. Vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, vamos a hablar sobre el colesterol alto, vamos a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad, vamos a hablar sobre la diabetes, sobre el tabaco.
y cómo estas enfermedades pueden producir daño al sistema cardiovascular y otros órganos como el riñón, el cerebro, etc. Es mejor prevenir que lamentar. Ese es un dicho que es muy común en nuestros países de Latinoamérica. Eso lo decían las abuelitas. Y prevenir es algo muy sencillo. Es básicamente educar y crear conciencia a la gente que tiene que cuidarse, ¿no? Es algo que es gratis, no cuesta absolutamente nada. El objetivo de la prevención es mejorar la salud y el bienestar general. Lo más importante quizás de esta presentación es incidir de que mientras más temprano se empiecen los programas de prevención, es mejor, porque uno adquiere estos hábitos desde tempranas edades y los lleva a lo largo de su vida. Actualmente hay un programa muy interesante que vamos a discutir al final de esta presentación, donde el foco de estas presentaciones de prevención está en los niños a partir de los 5 años y se les da información sobre hábitos saludables, sobre dieta adecuada, sobre actividad física, etcétera, etcétera. Como digo, eso lo vamos a revisar más adelante al final de la presentación. ¿Okay? Bueno, las enfermedades cardiovasculares se basan en factores de riesgo. Uno siempre se pregunta, ¿me va a pasar a mí? ¿Voy a tener alguna enfermedad cardíaca? Entonces, quiero que ustedes se identifiquen con estos factores de riesgo cardiovasculares. Los que están listados en el lado izquierdo son factores que no son modificables. Uno tiene estos factores desde que uno nace. Obviamente, cada uno tiene un sexo y la incidencia de enfermedades cardiovasculares es igual en ambos sexos, masculino como femenino. Hay una tendencia de que las enfermedades cardiovasculares sean más frecuentes en edad mayor de 55 años, pero eso no es exclusivo. Yo he tenido, desgraciadamente, pero felizmente, salvó la vida a un muchacho de 28 años con un infarto cardíaco. Aquellos que tienen historia familiar, es decir, familiares directos como los padres o hermanos que tengan enfermedad cardiovascular, y sobre todo cuando esta enfermedad aparece en edad temprana, es un factor de riesgo muy importante a tener. En el lado derecho tenemos un listado de los factores de riesgo que son modificables. El más común es la hipertensión arterial, luego la diabetes mellitus y una variante que es el síndrome metabólico, el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL, y a partir de ahora voy a hablar de esos términos. Quiero que sepan, que ustedes conozcan cuál es su LDL. Obviamente el tabaco, no solamente tabaco, sino cualquier inhalación de humos. Eso incluye cigarrillos electrónicos, el famoso vaping y obviamente otros productos que no tengan tabaco como la marihuana. La obesidad y el sedentarismo son factores muy importantes a considerar. El estrés es sumamente importante y vamos a hablar un poco cómo manejar el estrés para disminuir las posibilidades de enfermedad cardíaca. Y otros factores de riesgo como el apnea sueño también inciden en la presentación de enfermedades cardiovasculares. ¿Okay? Ese slide tiene la intención de presentarles de que antes de que ocurran síntomas, que están acá en la parte de arriba izquierda, la enfermedad clínica significa la presentación de síntomas. Mucho antes de que ocurran síntomas ya están ocurriendo cosas en nuestro organismo, ¿no? Sobre todo si uno tiene la susceptibilidad genética, hay marcadores genéticos que podemos buscar y ver si la persona tiene la predisposición a desarrollar alguna enfermedad cardíaca. Sobre todo si hay interacciones familiares de enfermedad cardiovascular, ¿no? Hay factores ambientales, como el tabaquismo, como la inactividad, el exceso de peso, el consumo descontrolado de alcohol y la contaminación atmosférica, que también van mellando en la salud. Luego tenemos marcadores bioquímicos y fisiológicos, que son las pruebas de sangre, las más conocidas como pruebas de sangre, donde podemos determinar los niveles nuevamente, el colesterol LDL, que es el colesterol malo, el colesterol HDL, que antiguamente se le daba una propiedad protectora, pero actualmente sabemos que no es así. Los triglicéridos es una segunda grasa que está en la sangre, la hipertensión arterial, obviamente, la diabetes y la hiperglicemia, la obesidad, sobrepeso y nuevos marcadores para detectar estos problemas.
Luego viene la enfermedad subclínica. Y nuevamente, no produce síntomas aún, pero ahí es fácil detectarlo con ciertos estudios, ¿no? Estudios de imágenes sobre todo. Como por ejemplo el ultrasonido de la arteria carótida, disculpen la falla de tipografía acá. Se puede determinar el calcio coronario haciendo una tomografía del corazón, y si detecta calcio coronario, esto se ha convertido en un nuevo factor de riesgo, porque esta tecnología es relativamente nueva, bueno, la tenemos hace 10 años, 15 años, pero de poco a poco se ha ido incorporando dentro de nuestro armamentario para poder detectar enfermedades, sobre todo coronaria. Y hay otro tipo de estudios como disfunción endotelial que todavía no están muy difundidos, pero sí se pueden hacer en ciertos centros hospitalarios. Y recién después es cuando aparecen los síntomas. Es decir, hemos perdido, si no hacemos estas investigaciones a tiempo y solamente nos enfocamos cuando aparecen los síntomas, hemos perdido un tiempo muy valioso para poder detener o enlentecer la progresión de la enfermedad. Y ese es el objetivo de esta presentación, hacerles conciencia de que existen situaciones clínicas o médicas que deben ser detectadas a tiempo y controladas a tiempo. Muchas de las enfermedades cardíacas, es decir, que afectan al corazón, no empiezan en el corazón, sino empiezan en las arterias. Esta es una arteria, un vaso sanguíneo arterial, que está limpio, que no tiene ningún problema, y esta es una arteria que tiene una placa aterosclerótica, que es la conjunción del depósito de colesterol, del colesterol malo, influenciado también por la diabetes, influenciado por el tabaco, porque hace que esta pequeña línea que está acá, son las células endoteliales, no funcionen bien. Y obviamente la presión arterial también produce daño sobre estas células. Y todo eso hace que se produzcan las placas ateroscleróticas. Cuando las placas ateroscleróticas primero ocurren en todas las arterias del organismo, hay unos territorios que son más susceptibles que otros. El número uno es la circulación coronaria, es decir, las arterias del corazón. Cuando una arteria del corazón se enferma y se tapa, produce un infarto del miocardio. Y es así como el corazón, el músculo, se ve afectado. Si esto ocurre en una arteria del cerebro, puede producir daño cerebral, puede producir un accidente cerebrovascular. Si esto ocurre en el riñón, va a producir enfermedad renal crónica. Si esto ocurre en los ojos, puede producir ceguera, si hay ruptura de los vasos sanguíneos, y así sucesivamente. Si ocurre en las piernas, va a producir dolor al caminar, o lo que se llama claudicación. Y el estado más avanzado es la gangrena de los dedos, de los pies, y termina en amputación. Es decir, esta enfermedad que empieza en los vasos arteriales puede afectar a cualquier órgano. Y es muy importante evitar que esto ocurra. Vamos a empezar con la presión arterial. La presión arterial, como dice acá, es la fuerza de la sangre moviéndose contra las paredes de las arterias. Y se expresa en dos números. El número superior es la presión sistólica, se da en milímetros de mercurio, y es la presión o fuerza de las arterias cuando el corazón late. El número inferior es la presión diastólica, también se mide en milímetros de mercurio, y es la presión medida entre los latidos del corazón, es decir, la presión con que el sistema se mantiene después de un latido del corazón. Estos son los números propuestos como normales. La presión ideal debe ser menos de 120/80 para la diastólica. Se considera que la presión es elevada cuando va de 120 a 129 la sistólica, pero la diastólica siempre tiene que ser menor. Hipertensión se considera etapa primera cuando la presión va de 130 a 139 y la diastólica va de 80 a 89 milímetros de mercurio. La segunda etapa es cuando la presión está más de 140, la sistólica, y la diastólica con 90 milímetros de mercurio. Y acá podemos decir, y esto se va a repetir para cada una de las condiciones que vamos a analizar el día de hoy. Lo más importante que hay que hacer para evitar desarrollar hipertensión arterial es hacer cambios en el estilo de vida. Lo más importante, una de las cosas más importantes es ser activo, hacer ejercicio. Hay que enfocarse mucho en la alimentación, sobre todo en el tema de la presión arterial. Hay que bajar el consumo de sal, como que está. Eso lo vamos a ver en el siguiente diapositivo. Obviamente hay que disminuir el consumo de alcohol
hay que bajar de peso, hay que dejar de fumar y hay que manejar el estrés. Todo eso lo vamos a ver más adelante en otros cuadros. Eso es un poco lo mismo, enfatizar que la presión normal es menos de 120 y menos de 80 milímetros de mercurio para la diastólica. La presión está elevada cuando va de 120 a 129 con la sistólica y menos de 80 la diastólica. Nivel 1 de presión arterial, la hipertensión arterial va de 130 a 139 milímetros para la sistólica y 80 con 89 milímetros para la diastólica. Nivel 2 es cuando la presión es más de 140 o la diastólica es más de 90. Una crisis hipertensiva es cuando la presión puede ir más de 180, 200, 220, 240 y la diastólica es más de 120. En todos esos niveles, uno no tiene síntomas. Y ese es el problema de la hipertensión. La hipertensión no produce síntomas hasta cuando es demasiado tarde. Cuando uno llega con presiones de 180 o más, generalmente tiene dolor de cabeza, puede tener mareos o puede presentarse primeramente con derrame cerebral o con infarto del corazón o con una ruptura de la aorta. Y eso son catástrofes. Es por eso que tenemos que evitar y ser conscientes y saber cuál es nuestra presión arterial. Nuevamente, las consecuencias de la presión alta son puede producir derrame cerebral, puede producir pérdida de la vista por ruptura de los vasos en el ojo, puede producir un infarto del miocardio y cuando se pierde la masa, la función del corazón, viene la insuficiencia cardíaca. Puede producir enfermedad renal y los pacientes terminan en diálisis, puede producir disfunción sexual y acá faltó, puede producir también problemas con las arterias de las piernas y puede producir gangrena. La sal es quizás el factor más importante para controlar la presión. No existe ninguna medicina, ninguna pastilla que funcione si uno no cambia sus hábitos alimentarios o sobre todo reduce el consumo de sal en la dieta. La dieta americana en promedio tiene 3.400 miligramos de sal. La recomendación es no comer más de 1.500 miligramos de sal al día, ¿no? Y hay maneras de hacerlo, hay diferentes planes para poder reducir el consumo de sal. Lo que es muy importante, sobre todo acá en Estados Unidos, es verificar el contenido de sal en los alimentos. Todos los alimentos que son procesados y son empaquetados tienen esta tarjeta o esta etiqueta donde se dice el contenido de sodio. Es muy importante que ustedes vean cuál es la cantidad de sodio en el alimento que van a consumir. No voy a entrar en detalles en los modelos, pero hay un hecho muy importante que hace poco ha sido estudiado tanto en mi país y en China, es la sustitución de sal. La sal es, como saben, cloruro de sodio, pero si se sustituye una porción de ese cloruro de sodio en la sal y se utiliza cloruro de potasio, se ha demostrado de que con esa intervención a nivel poblacional, los niveles de presión bajan, quizás no mucho, que bajen un 5 o 10% es suficiente, pero el efecto sobre la mortalidad es tremendo. La mortalidad por derrame cerebral, por ejemplo, por infartos del corazón, baja 30% con una simple intervención, que es sustituir la sal sódica por sal potásica. Un porcentaje, no se puede sustituir completamente, pero generalmente el radio es 1/3 de sal potásica y 2/3 de sal sódica. Y con eso las chances de tener problemas cardiovasculares disminuyen tremendamente. ¿Cómo se mide la presión arterial en la casa? Hay que estar preparado para eso, no es tampoco hacerlo al paso. Hay que tratar de evitar el consumo de cafeína, obviamente no fumar y no haber hecho ejercicio 30 minutos antes de tomarse la presión. Tampoco inmediatamente después de haber comido. Hay que tomar la presión antes de tomar las medicinas, si está tomando medicinas para la presión, para saber cuál es el valor real de la tensión arterial. Hay que vaciar la vejiga antes de tomarse la presión y hay que buscar un espacio tranquilo y confortable para no tener distracciones. La persona tiene que estar sentada en forma confortable, poniéndose la espalda en el respaldar de la silla, utilizar las máquinas de presión que se colocan en el brazo
no usar las que se utilizan en la muñeca. Esas máquinas de presión no dan un número adecuado. Realmente no se utiliza actualmente. Tiene que utilizar una máquina que se vaya alrededor del brazo, sobre todo la porción media del brazo, ¿no? Hay que mantener el brazo en una superficie plana a la altura del corazón. Los pies tienen que estar en el suelo, no con las piernas cruzadas. Y hay que hacer por lo menos 2 a 3 mediciones, dejando un minuto entre ellas. La presión se debe tomar en forma no diaria, pero sí por lo menos 2 3 veces por semana, diferentes horas del día y diferentes días de la semana. Y con eso uno va a tener una idea buena de cuál es la tendencia de la presión. La presión va a variar cada minuto. En cada latido del corazón, la presión arterial, el número varía. No hay que desesperarse por eso. Lo que nosotros vemos como especialistas es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia de la presión? Si la tendencia de la presión es que está subiendo, entonces hay que intervenir. Si la tendencia de que la presión está estable, estamos bien. Si la tendencia es que está bajando, quizás hay que hacer ajustes en la medicina. Pero no se asusten por una sola medición. Lo que es importante es la tendencia de hacia dónde va la presión arterial. Pasemos ahora a la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy prevalente en nuestras comunidades latinas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, obviamente. Afecta sobre todo a las mujeres, y las enfermedades cardiovasculares son 4 veces más comunes en mujeres que en varones. Una de cada 10 personas de Estados Unidos, caucásicos, tienen diabetes. Los latinos, 3 de cada 10 tienen diabetes. Y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en diabetes, sea por infarto del miocardio, sea por derrames cerebrales, sea por insuficiencia renal que requieren diálisis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es importante en la diabetes? La diabetes tiene que saber manejar sus niveles de azúcar en la sangre, de glicemia. Y no solamente el valor grueso del azúcar, que debe ser menos de 100 miligramos por decilitro, sino sobre todo la famosa A1C, la hemoglobina A1C, que debe ser menos de 6.0. Lo ideal es que sea 5.7. Todo lo que está por encima de 6.0, 6.1, 6.2 se considera que es anormal. Si está más del 6.5%, se declara diabetes de todas maneras. Hay que controlar la presión arterial. La combinación de diabetes y presión es muy maligna, lo mismo que el colesterol. Y si uno fuma, es peor. Acá uno tiene 4 factores de riesgo, ¿no? Diabetes, presión alta, colesterol y tabaquismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar las medicinas tal como lo está prescribiendo el médico, hay que mantenerse activo por lo menos 30 minutos 5 veces por semana, hay que bajar de peso y hay que comer sobre todo frutas y verduras. Eso lo vamos a ver más adelante. El síndrome metabólico es muy frecuente en poblaciones con enfermedad cardiovascular. Consiste en una serie de factores de riesgo, como hemos visto, presión, colesterol, hábitos de vida inadecuados como el sedentarismo y nuevos factores de riesgo. Ocurre en individuos con una morfología determinada y usualmente con aumento de la circunferencia abdominal. Es lo que comúnmente se llama la prediabetes, pero en realidad es una enfermedad. El síndrome metabólico es una enfermedad. Y esos son los criterios para definir lo que es el síndrome metabólico. Si uno tiene más de 3 de estos factores, tiene el diagnóstico hecho, ¿no? El primero es la circunferencia abdominal. Cuando es más de 40 pulgadas o 102 centímetros en varones, o más de 35 pulgadas, 88 centímetros en las mujeres. Los niveles de triglicéridos, que es la segunda grasa que tenemos en la sangre, si están más de 150 miligramos por decilitro. El nivel del HDL, el colesterol bueno, entre comillas, si está muy bajo, si está menos de 40 o menos de 50 en varones y mujeres, también es un factor de riesgo. La presión arterial, como hemos visto, cuando es más de 130,85 es otro factor de riesgo. Y si la glucosa en ayunas está más de 110, es otro factor de riesgo. Si uno tiene 3 o más de estos, tiene automáticamente lo que se llama el síndrome metabólico. Y de ahí a pasar a la diabetes, es solamente un paso. Uno no quiere llegar a este nivel. Si uno está en este nivel, tiene que salir de este nivel. Y para eso tiene que hacer lo que vamos a explicar más adelante. Siguiente factor de riesgo es el colesterol.
El colesterol es una grasa que está adherida a una proteína, una lipoproteína, que se encuentra en la sangre. El colesterol es necesario para el organismo. Todas las células del organismo tienen el colesterol, sobre todo en las membranas. Cuando hay un exceso de colesterol es donde existe el problema. Y sobre todo el colesterol malo. Esta es la cuarta vez que repito. El colesterol malo es el LDL. Y ustedes tienen que saber cuáles son los niveles de su LDL. Lo ideal es que el LDL sea menos de 100 miligramos por decilitro en alguien que no ha tenido ningún evento cardiovascular. Pero aquellos que desgraciadamente hayan tenido un evento, sea un infarto, sea un derrame cerebral o sean pacientes en diálisis, el LDL tiene que ser menos de 70 miligramos por decilitro. Incluso algunos de los colegios de cardiología de Estados Unidos pregonan de que el LDL en aquellos pacientes tiene que ser menos de 50 miligramos por decilitro. El colesterol, como expliqué inicialmente, se deposita en las arterias, preferentemente las arterias coronarias, las arterias del cuello, las carótidas, las arterias de las piernas, las arterias femorales, y las van obstruyendo poco a poco. En el corazón, cuando se obstruye la arteria coronaria, produce angina de pecho. Cuando la arteria está completamente ocluida, produce un infarto del corazón. Si ocurre en el cerebro, produce algunos síntomas como mareos o mini strokes, o cuando hay una oclusión completa, produce un derrame cerebral completo, ¿no? ¿Qué causa los niveles elevados de colesterol? El sobrepeso, el sedentarismo, la historia familiar, que esto no lo podemos modificar, y sobre todo la mala alimentación. Y vamos a ver más adelante cuál sería una alimentación adecuada. El tabaco también es obviamente un factor muy, muy dañino. No solamente produce problemas pulmonares y cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer como páncreas, vejiga, pero también afecta a las arterias, porque hace que esas pequeñas células que están dentro de las arterias, las células endoteliales, se vuelvan disfuncionales, que significa que no funcionan bien y permiten de que el colesterol pase a la pared de la arteria y se va tapando. El tabaco produce 1 de cada 4 muertes por enfermedad cardiovascular, produce daño al corazón, produce daños en otros territorios, como ya expliqué, ¿no? Lo más importante es la motivación. Si uno entiende de que el tabaco puede producir muerte, esa es la mayor motivación para dejar de fumar. Y nunca es tarde para dejar de fumar. La obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades, ¿no? Como dije, nuevamente son enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, derrame cerebral, etc. La circunferencia abdominal es algo muy crítico, como ya lo expliqué en el slide del síndrome metabólico. Tiene que ser menos de 40 para el varón y menos de 38 para las mujeres en pulgadas, ¿no? Perdiendo solamente el 5% de peso, se disminuye las chances de tener enfermedad cardiovascular. ¿Cuánta actividad física es necesaria? Lo que el American Heart Association, que es el responsable de esta diapositiva, sugiere que por lo menos se haga ejercicio moderado de 150 minutos a la semana, de los cuales la mitad debe ser una actividad aeróbica intensa a la semana. ¿Qué significa una actividad aeróbica intensa? Quizás subir una colina, quizás caminar en una caminadora a una velocidad intermedia. Es algo más que caminar solamente, ¿no? Pero basta que caminando es para mucha gente suficiente, y entendemos que pueden haber problemas de articulaciones que no le permitan caminar. Tenemos una serie de ejercicios alternativos al caminar, como la natación, por ejemplo, o montarse en una bicicleta estacionaria y pedalear. Todos esos son equivalentes a una actividad física de caminar, y es la alternativa. Mientras uno más se mueve, se siente mejor, se siente una sensación de bienestar. Poco a poco hay que aumentar la intensidad del ejercicio para que el corazón se vaya también ejercitando y se vaya adaptando a esa nueva situación de mayor eficiencia. Tiene que ganar músculo. Para eso también hay que hacer cierto tipo de ejercicio, como levantar pesas o cualquier ejercicio que aumente la resistencia a la contracción del músculo, ¿no? En general, la actividad física hace que una persona se sienta mucho mejor, ¿no?
El estrés también influye en la aparición de las enfermedades cardiovasculares y uno tiene que aprender a tomar tiempo para uno mismo. No tiene que ser el workaholic, como se dice acá en Estados Unidos. Tiene que buscar tiempo para uno mismo, para poder relajarse, tomar las cosas con calma. No tiene que ser 2 horas, con 15, 20 minutos al día de relajación y meditación puede ser. Dormir más también es muy importante. Una persona debe dormir de entre 7 a 9 horas al día. Los que tienen sueño muy corto van a tener problemas de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hay que saber manejar bien las preocupaciones. Cada cosa tiene su lugar en la vida. Hay que reírse. Felizmente mis pacientes salen riéndose todos los días de la consulta. Hay que conectarse con otras gentes. Hay que establecer relaciones interpersonales. Desgraciadamente, la tecnología digital ha impedido el desarrollo de relaciones interpersonales como era antes. Hay que ser organizado, hay que trabajar con la comunidad y lo más importante es dejar los malos hábitos, ¿no? Eso es un resumen de lo que hemos hecho esta tarde. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Hay que comer en forma saludable, hay que hacer ejercicio, hay que mantener un peso adecuado, no hay que fumar, hay que mantener niveles bajos de colesterol y triglicéridos, mantener la presión normal y mantener el azúcar normal. Esas son otras recomendaciones para mantener la salud cardíaca en general, actividad física, comer en forma balanceada. Yo a mis pacientes no les digo no coman esto, les digo pueden comer de todo, pero en forma moderada. Lo que es muy importante, sobre todo acá en Estados Unidos, son las porciones. Como ustedes saben, hay mega porciones y eso hay que combatirlo. Hay que comer porciones moderadas de comida, ¿no? Hay que elegir productos que sean lo menos procesados posible. Mientras más fresco sea el producto, es mejor. Hay que balancear las fuentes de proteína, las fuentes de carbohidratos y las fuentes de grasas, obviamente. Hay grasas que son muy beneficiosas, como el aguacate, por ejemplo, que es muy popular acá en California, y el aceite de oliva. Hay que evitar nuevamente los alimentos procesados, hay que comer fresco. Hay que evitar alimentos que tengan azúcares añadidos, y acá sí quiero referirme específicamente a las sodas. Las sodas es realmente un veneno que empieza en la niñez. Yo también he sufrido eso, he consumido sodas de niño, de adolescente, y bueno, eso no es un hábito alimenticio adecuado. Y desde pequeños tenemos que inculcarle a los niños de que dejen las sodas de lado. Es mejor que tomen jugos naturales o agua. No hay necesidad de tomar sodas. Ya lo dije anteriormente, hay que bajar el consumo de sal a 1,5 gramos al día, y hay que limitar el consumo de alcohol. El alcohol es permitido, pero siempre que sea moderado, ¿no? Y hacer esto donde esté comiendo. Esta es una foto de todas las variedades de vegetales y verduras y frutas que uno ve, y hay de todos los colores para todos los gustos. No voy a nombrar cada uno de ellos, pero comer vegetales y frutas es muy bueno y no hace daño. Finalmente, quiero presentar esta idea que fue lanzada por mi mentor, el doctor Valentín Fuster, que es un cardiólogo español que trabaja en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Él ha sido presidente de la Federación Mundial del Corazón y de la American Heart Association. Y después de haber dedicado toda su vida a la investigación, a la educación, a la asistencia de pacientes, el nuevo enfoque que le ha dado a su carrera profesional es la educación, y la educación debe empezar lo más temprano posible en nuestras vidas, ¿no? Y me pregunta que la adquisición de hábitos saludables desde la infancia reduce los riesgos de la enfermedad cardiovascular y mejora la calidad de vida. Y eso es muy cierto. Él hizo un estudio inicialmente en Colombia, donde a niños de 5 a 7 años les dio una información sobre calidad de alimentación, adquirir hábitos de alimentación saludable, desarrollar actividad física temprana, hacer deporte, conocer su cuerpo,
ser consciente de que el cuerpo humano es importante, hay que cuidarlo, y también cómo gestionar las emociones, cómo evitar las cóleras, cómo interactuar entre niños, ¿no? Y adolescentes. Y interviniendo en estos aspectos de la vida, él demostró en Colombia y luego se reprodujo ese estudio en Nueva York y en otras latitudes, de que el mensaje que se le da al niño perdura a medida que el niño va creciendo. Cuando llega a la adolescencia hay una recordación de lo que se le inculcó en las etapas tempranas de la vida y lo mantienen, ¿no? Y ejecutan esos mensajes que se les dio en temprana edad. Y se ha visto una disminución en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, aumento en la actividad física, a disminución de la obesidad, quizás no tanto, pero hay una tendencia a que la obesidad infantil disminuya, por lo menos en estos grupos que han sido intervenidos. Desgraciadamente la obesidad infantil es una situación muy trágica que ocurre sobre todo, no solamente en los países desarrollados como acá, sino sobre todo en los países pobres. ¿Por qué? Porque la alimentación es de baja calidad. No es fácil dar una soda, es fácil dar una galleta o algo procesado. Y es más difícil darle comida fresca, ¿no? Y comida de alto valor nutritivo a los niños, ¿no? Con eso terminamos esta presentación de los factores de riesgo. Quería darles un poco más de luces de todo lo que hemos hablado y un poco de lo que hice en mi carrera anterior. Este es un par de fotos esta es una angiografía coronaria. Estas líneas negras son las arterias del corazón que se inyectan una sustancia de contraste que es de color negro, y como ven acá, esta arteria está normal acá y acá se adelgaza. Acá y luego vuelve a crecer, ¿no? Y acá hay una rama que también tiene una obstrucción acá. Esto es una obstrucción del 95%. Este paciente llegó a la emergencia con un infarto agudo, con dolor de pecho agudo, y estaba bien enfermo. La angioplastía, que es la técnica que usamos para abrir las arterias y que generalmente se acompaña con la colocación de un stent. Un stent es como un resorte que se puede introducir dentro de la arteria, y pueden comparar cómo está acá la arteria después del stent. Está nuevamente abierta, sin ningún problema residual, y el flujo de sangre mejoró mucho y se salvó. Ustedes ven la arteria, pero no ven acá el músculo. El músculo está donde está todo ese territorio. Si uno deja de obstruir la circulación de la sangre en este territorio, todo este músculo se va a enfermar y se puede morir. Es lo que se llama el infarto de miocardio. Entonces es crítico poder abrir las arterias lo más pronto posible. En Estados Unidos existe todo un sistema en cada ciudad, en cada condado, donde el dolor de pecho hace que si uno llama al 911, existe todo un sistema que se desarrolla para poder llevar al paciente inmediatamente a un hospital donde se puede hacer este procedimiento. Inicialmente la norma era hacerlo entre los primeros 90 minutos de iniciado los síntomas, poder abrir la arteria. Actualmente estamos en un promedio de 50 minutos. Desde que uno empieza a tener dolor, llama al 911, viene la ambulancia, lo llevan, llega al laboratorio de hemodinámica y se abre la arteria, el promedio a nivel nacional son 54 minutos, lo cual es un gran avance, y la idea es preservar la función del músculo, ¿no? Este es el villano de la película. Este es un coágulo, un trombo que estuvo acá en la arteria y que lo pudimos aspirar. Esta cosita chiquita es la que mata a la gente. Entonces tenemos que prevenir que ocurra esto. Esta es una película de un corazón que ha tenido un infarto. En la parte distal del corazón no se mueve. Esta parte que estoy señalando acá se está moviendo de forma normal. Y este es un catéter donde inyectamos el contraste, que es la tinta negra. Como ven acá, esta parte no se mueve. Al no moverse, la sangre se coagula. Y se coagula, ¿y qué pasa? Se forma un coágulo. Esta cosa blanca es un coágulo. Este coágulo
puede salir de acá, de esta cámara, que es una semicámara dentro del corazón, y se puede desprender de acá en pedazos o entero, y al salir de acá, ¿a dónde va? Va al cerebro, produce derrame cerebral, puede obstruir una arteria coronaria, produce un infarto, puede obstruir una arteria de la pierna, produce una isquemia aguda de la pierna. Y eso son emergencias cardiovasculares, ¿no? El tratamiento de eso es con anticoagulantes para disolver el coágulo, ¿no? Esta es otra modalidad, este es un ultrasonido del corazón ecocardiograma. Este es el corazón, ese es el ventrículo izquierdo. Quiero enseñarles cómo es la función normal del corazón. Este es un corazón normal, está funcionando bien. Contra este corazón. Como pueden ver, con la justa se mueve. La función de este corazón está severamente deprimida. Probablemente este corazón ha tenido varios infartos o hay otro tipo de enfermedades que también puede producir esto. La hipertensión no controlada, sin necesidad de tener infartos, puede producir esto. El exceso de alcohol puede producir esto. Hay algunas drogas, medicinas me refiero, como las medicinas que se utilizan para la quimioterapia del cáncer, pueden afectar esto, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es otra foto, y creo que es la última foto. Mucha gente dice, oh, tengo una válvula que liquea, ¿no? En Estados Unidos el Spanglish ha creado esta palabra de liquea que viene de leak. Este es nuevamente el corazón, la parte izquierda del corazón, esta es la parte más gruesa, el ventrículo, y acá hay una válvula que es la línea blanca, y normalmente no debería haber nada de este color. Todo este color significa que la sangre está pasando de esta cámara a esta otra cámara, y no debería haber ocurrido esto. Esto es lo que se llama una insuficiencia mitral, en este caso es un grado severo. Lo curioso de esta paciente, que la acabo de ver hace 2 semanas, es una persona de 78 años que hace ejercicio toda su vida, es vegetariana, hace todo lo bueno que tiene que hacer. Sin embargo, tiene este problema en la válvula, pero ella no tiene ningún síntoma, absolutamente ninguno. La pusimos a caminar en la faja, caminó 9 minutos 10 segundos, que es más de lo que yo puedo caminar quizás, sin ningún problema. ¿Qué significa? Que el corazón se ha adaptado a esta situación y hace que ella no tenga ningún síntoma. ¿Cuándo se arregla esto? Cuando los pacientes empiezan a tener síntomas o cuando el corazón empieza a dilatarse o cuando la pompa empieza a fallar, como acá, ¿no? Acá este es un caso extremo, pero no podemos dejar que el corazón llegue a esta situación. Esto es solamente como ilustración un poco de lo que son las enfermedades en sí cardiovasculares, ¿no? Eso es todo y quisiera agradecer nuevamente a Salvador y a todo el team de Cottage, a Connie Boyd, a Chrissy Bowman, a Leslie Church, a las traductoras, a Sandy Ecker, a las traductoras son Tania y Mary. Y bueno, estamos dispuestos a contestar las preguntas que tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Revilla, por su maravillosa presentación. Ahora deseamos abrir la sala para preguntas y respuestas. Por favor, pongan sus preguntas en el casillero de Q y A y las leeré para que las pueda responder el doctor García Revilla. Mire, creo que tenemos una pregunta aquí. Le voy a preguntar, doctor. El señor Jorge pregunta, ¿qué tan fácil hacerse una inyección de ese líquido para ver las arterias? ¿Es recomendable sin tener síntomas? No, no es recomendable. La angiografía coronaria es una prueba, es un estudio que utilizamos en forma rutinaria, pero solamente aquellos pacientes que tienen algún motivo para hacerlo. No se hace en forma rutinaria, no es un test que se hace para detectar en la población general, porque es un test invasivo, tiene riesgo, y solamente se utiliza en aquellos pacientes que tienen síntomas y que hayan fallado una prueba no invasiva, como es la prueba de la caminadora, lo que llamamos la prueba de esfuerzo. Si una persona tiene síntomas, por decir dolor de pecho, camina 3, 4 cuadras y tiene dolor de pecho y para obtener mejora del dolor, ese es el síntoma que se llama angina de pecho.
¿Cómo confirmamos de que esto es originario del corazón? Lo ponemos en una faja, en la caminadora, y hacemos la prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo reproduce los síntomas y tiene cambios en el electrocardiograma o cambios en las imágenes, porque ahora hacemos el combinado de la faja con el estudio del ecocardiografía, el cardiógrafo, y si vemos que el corazón no funciona bien, recién esos pacientes van a hacerse una angiografía invasiva. Actualmente existe otra tecnología que está disponible también en Cottage Hospital, que es la angiografía no invasiva, que se hace a través de la tomografía. Son máquinas tomógrafos de rayos X que son de alta especialización y súper rápidos, donde se puede reconstruir el árbol coronario sin necesidad de poner el catéter. Todavía tiene algunas limitaciones porque el corazón es un órgano que se mueve y las radiografías del tomógrafo necesitan, obviamente están hechos para órganos que no se mueven. Entonces, están desarrollando software para hacer corrección de ese movimiento y hacer una detección mejor de las coronarias. Pero sí se está utilizando y se puede hacer acá en el Hospital de Cottage. Muy bien, doctor, gracias. Mire, otra pregunta aquí. ¿A qué edad debemos comenzar el escanear de calcio y qué tan seguido después de eso se debería de tener? El escaneo de calcio se recomienda en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, generalmente 2 o 3, sobre todo si tienen historia familiar de enfermedad coronaria temprana. Si el calcio es positivo, no hay necesidad de seguirlo haciendo porque ya salió positivo. Pero hay que verlo en el contexto. El tener calcio en la arteria no significa de que el calcio está obstruyendo la arteria. Puede ser el calcio que se deposita en la parte más externa de la arteria sin necesidad de obstruir la arteria. Lo que hacemos, y todos los días vienen a la consulta, que se han hecho un scan de calcio y es positivo, lo que hacemos es los ponemos en la faja, ¿no? En la caminadora. Y si no pasan la prueba de la caminadora, recién ahí se hace la angiografía. Pero es una nueva técnica que estamos utilizando más y más, ¿no? Para poder detectar, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo importantes. Sobre todo la historia familiar, sobre todo la historia familiar a temprana edad. Muy bien. Una pregunta más, doctor. ¿Qué relación tiene el diabetes y la alta presión? Bueno, van juntas. Hay pacientes que inicialmente desarrollan solamente diabetes y si no está controlada la diabetes, poco a poco las arterias se van engrosando y eso hace que la presión aumente o viceversa, ¿no? A veces hay pacientes que tienen presión alta solamente sin diabetes y más adelante desarrollan diabetes por otros motivos, pero están entrelazadas. Las dos enfermedades dañan las arterias, sobre todo las arterias pequeñas. Bueno, la hipertensión arterial daña todas las arterias, las grandes, las pequeñas, pero la diabetes sobre todo las arterias pequeñas. ¿Cuáles son las arterias pequeñas? La del ojo, la del cerebro, la del corazón, la de las extremidades inferiores, la de los riñones, ¿no? La diabetes es la causa número 1 de enfermedad renal crónica y son los pacientes que terminan en diálisis. Pero generalmente van juntas, desgraciadamente esas enfermedades van unidas, ¿no? Yo diría que el 50% de los diabéticos tienen hipertensión y también el 50% de los hipertensos desarrollan diabetes en algún momento. Muy bien. Creo que tenemos poquito tiempo para una o dos preguntas más. Una pregunta aquí que tenemos es, por favor, ¿me podría explicar sobre las varices en el esófago? Bueno, esa es otra especialidad. Bueno, las varices del esófago ocurren por problemas del hígado. Se llama hipertensión portal. Es cuando el hígado se vuelve cirrótico. El hígado, cuando tiene enfermedades, se puede volver cirrótico, que es fibrosis del hígado, y eso hace que aumente la presión dentro del sistema venoso del hígado y como consecuencia se dilatan las venas del esófago y eso puede producir sangrado. Pero eso es otra especialidad. Pero bueno, espero haber explicado un poco lo que es la varices esofágica, que no tiene nada que ver con las varices de las piernas, obviamente, ¿no? Pero es más o menos el mismo concepto, no son las venas que se dilatan porque las presiones están altas. En este caso es la presión dentro del sistema venoso del hígado que está elevada, porque el hígado
se reduce de tamaño y se vuelve fibrótico y hace que la presión aumente. Muy bien, mira, aquí tenemos una pregunta acerca de la dieta. Una pregunta aquí es una comparación entre la comida peruana versus la comida de los Estados Unidos. ¿Qué opina? La peruana hasta cierto punto es más natural. Es por curiosidad, pero los resultados, los porcentajes de los Estados Unidos versus Perú respecto a la alimentación, el diabetes entre Perú y los Estados Unidos. Bueno, la primera parte, la comida peruana es más rica que la comida americana. El problema de la comida peruana es que utiliza también muchos carbohidratos, ¿no? Comemos mucha papa, mucho arroz, a veces muchas harinas en general, pero eso ocurre también acá, ¿no? Acá se come mucha pizza, mucho burrito, muchas tortillas, o sea, hay muchas similitudes, sobre todo la comida peruana y la comida mexicana, ¿no? Tiene más o menos las mismas raíces. Lo bueno de la comida peruana es de que tiene mucha variedad. Comemos bastante pescado, ceviches, mariscos. Los mariscos pueden elevar un poco el colesterol, pero si es moderado no hay problema. Comemos otras carnes que no son de buey en las montañas, en Machu Picchu, por ejemplo. En la zona del Cusco se come bastante carne de auquénido, ¿no? De llama y de alpaca, que son carnes muy bajas en grasas, ¿no? Lo más importante es comer en moderación y sobre todo hacer ejercicio y evitar el sobrepeso, sea cual fuera la comida, sea peruana, americana, china, japonesa, italiana. Las comidas son ricas, ¿no? Obviamente, nos gusta comer, pero mientras tengamos la conciencia de hacerlo de una manera moderada y acompañado de otras medidas como evitar el sedentarismo y hacer ejercicio y controlar el peso, nos va a ir bien. Mire, una última pregunta. Sufro de MDS y quiero saber cómo puede afectar mi corazón. MDS es síndrome mielodisplásico. Es una enfermedad hematológica que afecta a la médula ósea y afecta la producción de las células de la sangre, ¿no? Sobre todo, hay muchas variedades, ¿no? Puede producir anemia, puede producir disminución en las plaquetas, puede producir también caída en los leucocitos. No hay un efecto directo en el corazón, pero sí indirecto, ¿no? Si uno tiene anemia, al haber menos células rojas en la sangre, el corazón, que requiere bastante oxígeno, va a sufrir, ¿no? Y puede producir la anemia, cuando es muy severa puede desarrollar o puede inducir dolor de pecho, no por una obstrucción de la arteria, sino por falta de oxígeno al músculo cardíaco. La baja de las plaquetas puede producir sangrados, puede producir un sangrado intracraneal, por decir, ¿no? Pero no hay un efecto directo al corazón. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas y gracias por estar con nosotros esta tarde. Como recordatorio, una grabación de esta presentación les será enviada por correo electrónico la semana que viene. Muchas gracias al doctor García Revilla por su tiempo aquí. La oficina del doctor García, que se llama el Central Coast Cardiovascular Group, está ubicada enfrente del Hospital Cottage en Goleta Valley, en el 234 de Sur Patterson. El suite es 208. Si tiene más preguntas o desea más información, por favor puede llamar a su oficina. El teléfono de él es el 805-967-0497. Una vez más, el teléfono es 805-967-0497. Después de este webinario aparecerá una breve encuesta y nos gustaría escuchar sus pensamientos. Gracias otra vez por unirse a nosotros y que tenga una muy buena y saludable resto de su día. Muchas gracias. Gracias a todos.